Vamos a ver ahora subespacios generados. Dado B, un espacio vectorial, y M un subconjunto de B, que puede ser finito o no. Vamos a llamar subespacio generado por M en B, y lo vamos a anotar M y una barra arriba, a la intersección de todos los subespacios de B que contienen a M. Entonces, lo que vamos a tener, el subespacio generado por M, va a ser un subespacio, ¿sí? Recuerden que la intersección de subespacios será subespacio, y va a ser el más chico, ¿sí? Al ser la intersección va a ser el más chico posible que contenga a M. Entonces tenemos este teorema. ¿Cómo podemos saber si S es igual al subespacio generado por M? Bueno, es lo mismo a que cumpla estas tres condiciones. Que sea un subespacio, que M esté dentro de ese, obviamente, y esta es la condición la que me dice que es el más chico, ¿sí? Si tenemos otro subespacio que contenga M, el S tiene que ser más chico, ¿sí? Tiene que estar contenido en S'. Entonces, si verifica estas tres, es lo mismo que decir que va a ser el subespacio generado por M. Como observaciones, si M es el conjunto vacío, ¿sí? El que no tiene elementos, ¿quién es el subespacio generado por M? Bueno, el espacio vectorial nulo. ¿Por qué? Porque es un subespacio, vacío está contenido en todos los conjuntos, y obviamente es el más chico que lo contiene, ¿sí? Este es el subespacio más chico posible. Y la otra observación es que ese es un subespacio de B, si solo si S es igual a S generado. Es decir, si ya es un subespacio de S, el generado de S es el mismo. Vamos a ver un teorema que nos caracteriza al subespacio generado y que nos va a ser mucho más sencillo para lograr encontrarlos. Nos dice que dado un conjunto de vectores, y este es el conjunto M, entonces el subespacio generado por M son todas las combinaciones lineales de estos vectores. Vamos a probarlo. Vamos a llamar a C a este conjunto que tenemos ahí, al de todas las combinaciones lineales. Y lo que queremos probar es que es igual al subespacio generado por M. Entonces C a C, los vectores en mi espacio vectorial, tales que son combinaciones lineales de los vectores en M. Entonces tendrían que tener esta forma. Lambda 1 por B1, lambda 2 por B2, más lambda T por B1. Con cada uno de los lambdas en mi cuerpo. Bueno, ¿y qué es lo que queremos probar? Como queremos probar que es lo mismo que el subespacio generado por M, por el teorema que vimos anteriormente, vamos a probar esas tres condiciones. O sea, lo que tenemos que probar es que C es un subespacio, que M está contenido en C, y que si tenemos otro subespacio, S' es un, vamos a abreviar así, S subespacio de B, tal que M está contenido en S', entonces C está contenido en S'. Y una vez que probemos esas tres condiciones, por el teorema anterior tenemos que C es igual a su espacio generado por M. Entonces, probemos la primera. Para probar la primera, queremos probar que es un subespacio, entonces tenemos que probar las tres condiciones que ya conocemos de subespacio. Entonces, bueno, ¿por qué el vector nulo pertenece a C? Bueno, fíjense, si C es el conjunto ese que tenemos ahí, tomando todos los lambda sub I igual a 2 a 0, lo tenemos. Entonces, el vector nulo pertenece a C, pues el vector nulo es igual a 0 por B sub 1 más 0 por B sub 2 más 0 por B sub 3. Entonces pertenece a C. Bueno, la segunda condición, tengo que probar que si dos vectores están en C, entonces la suma también está en C. Entonces, probemos que si U y B están en C, entonces U más B está en C. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Si U y B están en C, por la definición del conjunto C,
Lo que tiene que pasar es que tengan esa forma, ¿sí? Lo que sabemos es que el U tiene que ser un lambda 1 por B sub 1 más un lambda 2 por B sub 2 más un lambda sub T por B sub T. Con cada uno de estos en el cuerpo. Y B también tiene que tener esa forma, pero vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle mu sub 1, B sub 1, porque no tienen por qué ser los mismos escalares. Más mu sub T, B sub T, con mu sub 1, mu sub 2, y así hasta mu sub T en el cuerpo. Bueno, y ahora vamos a tener que calcular la suma de U más B. Así que copiamos el conjunto C acá para tenerlo visualmente, y vamos a calcular U más B. Si ustedes se fijan, ¿sí? Podemos sumarlos, y esto daría lo mismo que lambda 1 más mu sub 1 por B sub 1, ¿sí? Por las propiedades de espacios vectoriales, más lambda 2 más mu sub 2 por B sub 2, más lambda T más mu sub T, todo por B sub T. Entonces, eso es lo que da la suma. Pero bueno, si cada uno de los lambdas y cada uno de los mu está en el cuerpo, esto también está en el cuerpo. ¿Sí? Son todos escalares. Entonces, es un vector que tiene la forma de los vectores que están en mi conjunto C. Entonces, por lo tanto, U más B está en C. Bueno, y la tercera condición de subespacio, probemos que si U está en C, entonces cualquier escalar por U también está en C. Bueno, lo mismo, si U está en el conjunto C, entonces U tiene que tener la forma que tenemos definida para el conjunto C, ¿sí? Tiene que ser lambda 1 por B sub 1 más lambda 2 por B sub 2 más lambda T por B sub T, con cada uno de los lambda en el cuerpo. Bueno, pero ¿qué pasa ahora si calculamos lambda por U? Lambda por U es lo mismo que multiplicar al vector U por lambda, pero por la propiedad distributiva y la asociativa, en definitiva es lo mismo que tener escrito esto, ¿sí? Por B sub 1 más lambda 2 por B sub 2 más lambda sub T por B sub T. Y si nosotros miramos, tener un escalar en el cuerpo por otro escalar en el cuerpo también nos da otro escalar en el cuerpo. Es decir, esto está en K, esto está en K, y esto también está en K. Bueno, entonces, por lo tanto, lambda por U pertenece a C. Entonces, ¿cómo probamos S1, S2 y S3? Lo que tenemos es que C es un subespacio de B. La segunda condición, lo que queremos probar es que M está contenida en C. Y esa es muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo que queremos probar en definitiva es que cada uno de los vectores, B1, B2 hasta B sub T, está en C. Pero si nosotros vamos a tomarlo en forma genérica, B sub I en M, ¿sí? B sub I sería como indicar alguno cualquiera de esos. ¿Cómo lo podemos escribir a ese B sub I? Bueno, lo podemos escribir como 0 por B1 más 0 por B2 más 1 por B sub I, ¿sí? Está en el lugar I, más y así 0 por B sub T. Pero tanto 0 como 1 son números del cuerpo. Entonces esto está en C. Entonces lo que probamos es en forma genérica que cada uno de los elementos del conjunto M está también en C. Entonces, por lo tanto, M está contenido en C. Y la tercera condición, queremos probar que si hay otro subespacio de B, tal que M esté contenido en él, entonces C está contenido en ese subespacio. Bueno, entonces, sea S', un subespacio de B.
tal que M está contenido en S'. Como lo que queremos probar es que C está contenido en S', vamos a tomar un vector cualquiera de C y lo que tenemos que llegar a probar es que ese vector está en S'. Bien, si B está en C, sabemos por la forma de los elementos que entonces B tiene esta forma, lambda 1 por B sub 1 más lambda 2 por B sub 2 más lambda t por B sub t con cada uno de los escalares en el cuerpo. Bien, ahora bien, como M está contenido en S', ¿sí? La hipótesis que teníamos acá, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que cada uno de estos está en S'. Bueno, pero por las propiedades de subespacio, si tengo vectores que están, las sumas y multiplicaciones de ellos también van a estar, ¿sí? Entonces, y como S' es un subespacio, B va a pertenecer a S' porque S' es cerrado con respecto a la suma y la multiplicación. Luego, hemos probado las tres condiciones del teorema, entonces, por lo tanto, el subespacio generado por M es igual a C y es igual a este conjunto que nos dice el teorema. Bien, como definición, dado B un K-espacio vectorial y G un subconjunto de B, tal que el subespacio generado por G me da todo B. Entonces, G se dice un sistema de generadores de B. Si existe algún conjunto G que sea finito, o sea, que la cantidad de elementos que tenga sea finita, entonces se va a decir que B es finitamente generado, o de dimensión finita. Hagamos entonces estos ejemplos. El primer ejemplo, en realidad ya habíamos hablado por las observaciones, el subespacio generado por el conjunto vacío es el espacio nulo, y si tenemos el subespacio generado por todo B, obviamente va a ser igual. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Tenemos que M es ese conjunto con 4 vectores y queremos encontrar el subespacio generado por él. Sabemos que son todas las combinaciones lineales posibles de esos vectores, entonces podríamos plantearlo como un escalar por el vector 1, 2, 0, más otro escalar por el vector 0, menos 1, 1, más otro por el vector 3, 5, 1, más otro por el vector menos 2, menos 4, 0. Entonces serían todos los vectores de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a igualar a X y Z. ¿Por qué? Queremos ver si el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos vectores tiene alguna forma, alguna condición, alguna ecuación que podamos encontrar para decir este es el subespacio y tenerlo de forma más natural, como tenían en los ejemplos del video anterior, ¿sí? Me gustaría saber si son los X y Z en R3 tal que X es igual a 2Y, o algún tipo de condición así para después trabajar en forma más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos el sistema de ecuaciones. Nos va a quedar por la primera coordenada que A más 0 por B más 3C menos 2D tiene que ser igual a X. Por la segunda coordenada nos queda que 2A menos B más 5C menos 4D tiene que ser igual a Y. Y la última nos queda que B más C tiene que ser igual a C. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el método de eliminación de Gauss. Pueden trabajarlo directamente o pasarlo a matriz, eso es como les guste más. Entonces lo que vamos a hacer es a la fila 2 restarle 2 veces la fila 1. Entonces nos va a quedar que A más 3C menos 2D es igual a X, que 0 menos B, acá tenemos 5C menos 6C, así que menos C, y menos 4D más 4D nos va a quedar 0 igual a Y menos 2X. Y acá también tenemos que restar. Y la última nos va a quedar igual.
Bueno, y finalmente lo que tenemos que hacer es a la fila 3 sumarle la fila 2. Así que nos va a quedar que A más 3C menos 2D tienen que ser X, que menos B menos C tiene que ser Y menos 2X, y que 0, fíjense, si lo sumamos nos queda 0, tiene que ser igual a Z más Y menos 2. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que para que los vectores sean combinación lineal de esos 4, sí o sí tienen que cumplir con esta condición. Eso es lo que nos está diciendo este sí. Pero después la Y y la X pueden tomar cualquier valor siempre y cuando respeten esta condición. Eso nos lo dan estas otras dos condiciones que pueden ir variando. Entonces, ¿cómo podemos escribir al subespacio generado por M? Como los X y Z en R3 que cumplen esta condición. Es decir, que menos 2X más Y más Z sea igual a 0. Y eso nos va a dar ese subespacio. Es muy importante que siempre terminen de realizar el método de eliminación de Gauss. Muchas veces les van a dar no que cumplen una sola condición, sino más de una. Entonces, si ustedes no terminan de aplicar el método, por ahí van a perder condiciones y les va a quedar mal el subespacio general. Hagamos ahora el ejemplo número 3. Tenemos un subconjunto de matrices de tamaño 2×2 y queremos hallar el subespacio generado por ellos. Entonces hacemos lo mismo que recién, planteamos la combinación lineal de esas matrices, más B por 1, 1, 1, 2, más C por 2, 4, 0, 0, y lo igualamos a la matriz 2×2 genérica X y Z. Entonces, ¿qué sistema de ecuaciones nos va a quedar? Bueno, si miramos el elemento A sub 1, 1 de cada una de las matrices, nos queda que A más B más 2C tiene que ser igual a X. Si miramos el A sub 1, 2, nos queda que 2A más B más 4C tiene que ser igual a Y. Miremos la segunda fila, primera columna. Así que B tiene que ser igual a Z. Y si miramos la segunda fila, segunda columna, nos queda que 2B tiene que ser igual a Y. Y ahora vamos a escalonar este sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a la fila 2 le vamos a restar 2 veces la fila 1. Así que nos va a quedar la primera igual, nos va a quedar 0 menos B más nada por C igual a Y menos 2X. Y acá nos queda que B es Z y que 2B es. Bueno, pero si nosotros queremos escalonar, lo que queremos es que al menos todos estos elementos sean nulos. Así que lo que vamos a hacer es a la fila 3 sumarle la fila 2 y a la fila 4 sumarle 2 veces la fila 2. Entonces, ¿cómo nos queda el sistema? Nos queda que A más B más 2C es X, que menos B es Y menos 2X. Si sumamos, nos queda que 0 es igual a Z más Y menos 2X. Y nos quedó una condición. Fíjense, si nosotros parábamos ahí, pareciera que el subespacio fuera el que tiene que cumplir esta condición. Pero fíjense que no está completo el proceso de eliminación de Gauss. Fíjense que ahora cuando le sumemos a la cuarta fila 2 veces por la segunda, nos va a quedar que 0 es igual a T más 2Y menos 4X. Y fíjense entonces que nos quedaron dos condiciones, no solamente una. Entonces, ¿a qué es igual mi subespacio generado?
Bueno, a las matrices X, Y, Z, T, pertenecientes a las matrices de tamaño 2, pero ¿qué es lo que tienen que verificar? Tienen que verificar dos condiciones. Por un lado, que menos 2x más y más z sea igual a 0, y además, entonces lo ponemos con una coma, menos 4x más 2y más t sea igual a 0. Entonces, tiene que cumplir con esas dos condiciones. Como ejemplo 4, queremos probar que C, que es ese conjunto formado por el vector 1, 0, 0, 1, genere R2. ¿Qué es lo que queremos probar? Que a cualquier vector de R2 lo podemos escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Bueno, en este caso es muy sencilla la combinación lineal, la podemos hacer a ojo. Fíjense, si yo acá pusiera el número X y acá yo pusiera el número Y, ahí me va a dar el vector XY. Entonces, cualquier vector lo puedo generar con esos dos vectores. Es decir, si ustedes quisieran hacer lo mismo que intentamos hacer hace un rato, no les va a quedar ninguna condición. ¿Por qué? Porque puedo generar a todo R2. Bueno, vamos a hacer el ejemplo número 5. Queremos probar que ese conjunto B genera todo R3. Como observación, cuando lo probemos, fíjense, por lo que probamos en el 4 y lo que probamos en el 5, podemos decir que tanto R2 como R3 van a ser finitamente generados. Y lo solemos notar F.G. ¿Sí? Eso significa que son finitamente generados. Bueno, ¿cómo lo probamos? En este caso no es tan sencillo ver la combinación lineal como en el ejemplo 4. Entonces vamos a intentar ver si al hacer la combinación lineal, como hicimos en el ejemplo 2 o en el ejemplo 3, encontramos alguna condición o no. Entonces planteamos esto, más c por el 0, 2, 4, y lo igualamos a x y c. Bueno, ¿qué sistema nos va a quedar? Nos queda que a más b es igual a x, que 2b más 2c es igual a y que 3b más 4c tiene que ser igual a c. Entonces ahora tenemos que escalonar este sistema. Fíjense que ya casi está. Nos faltaría escalonar esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es a la fila 3 restarle 3 medios de la fila 2. ¿Sí? Vamos a tener que trabajar con fracciones. Entonces, las dos primeras filas nos van a quedar igual, y la tercera nos va a quedar acá un 0, acá me va a quedar 4 menos 3 medios por 2. 3 medios por 2 es lo mismo que 3, entonces 4 menos 3 nos va a quedar z. Y acá nos va a quedar z menos 3 medios de. Entonces, si se fijan, ya está escalonado y no me quedó ninguna condición. Cuando pase eso, el subespacio generado va a ser todo. En este caso, el subespacio generado por B va a ser todo R3. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo lo escribimos? Bueno, lo que tenemos que encontrar, igual que en el ejemplo 4, es cuál o cuáles combinaciones lineales de esos vectores me dan todos los vectores X y Z. O sea, puedo generar cualquiera de esos vectores. ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, fíjense. Vamos a plantear 1, 2, 3. De la 3 ya sabemos que C tiene que ser igual a Z menos 3 medios de I. Entonces lo reemplazamos en la 2. ¿Y qué es lo que nos va a quedar entonces? Que 2B más 2 por C va a ser 2Z menos 3I. Todo eso tiene que ser igual a I. Entonces, 2B tiene que ser igual a 4i menos 2z. Entonces B tiene que ser igual a 2i menos c.
Y eso finalmente lo reemplazamos en la 1. Así que, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que a más 2i menos z es igual a x, o sea que a tiene que ser igual a x menos 2i más z. Entonces tenemos la combinación lineal. ¿Cuál es? Bueno, lo que hacemos es reemplazar a, b y c por los valores que nos dieron. Entonces lo que finalmente vamos a tener es que x menos 2i más z por el vector 1, 0, 0, más 2i menos z por el vector 1, 2, 3, más z menos 3 medios de i por el vector 0, 2, 4 es igual al vector x y z. Es decir, a cualquier vector x y z de R3 lo podemos generar de esta forma. En este ejemplo nos dio de una única forma, pero van a ver, dependiendo la cantidad de vectores que tengan o cuáles vectores son, que no siempre es única esta forma de generar. Bueno, el ejemplo número 6 nos dice que el conjunto formado por 1, x al cuadrado, x al cubo y así todas, x elevado a cualquier potencia, genera el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes de mínimo. Eso es claro porque cualquier polinomio lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores. Ahora, lo que también me dice es que ese espacio vectorial no es finitamente generado. ¿Sí? Es el primer ejemplo que vemos de un espacio vectorial que no es finitamente generado. ¿Y por qué? Porque supónganse que ustedes los quieren intentar generar por algo finito. Imaginen que de todos esos vectores, así tengan muchos, el grado más grande es 80. Bueno, nunca voy a poder generar un polinomio de grado 81 si yo tengo eso. Entonces eso les va a ir pasando, tomen la cantidad que tomen. Entonces por eso es que sí o sí necesito, para poder generar a todos los polinomios, ¿sí? A cualquier polinomio, tener todas las variables elevadas a todos los coeficientes posibles. Entonces no va a ser finitamente generado. Y como ejemplo 7, nos dice que Rn, ¿sí? De cualquier dimensión, está generado por esos vectores, que fíjense que es muy parecido al ejemplo 4, lo que hacemos es poner un 1 en una de las coordenadas y 0 en el resto e ir variando ese 1 de lugar. ¿Y por qué está generado? Bueno, porque a cualquier vector de la forma x1, x2 hasta xn, lo puedo escribir como x1 por el vector e1 más x2 por el vector e2 y así más xn por el vector e sub n. Entonces estos vectores generan Rn y entonces Rn para cualquier n siempre es finitamente generado. O sea, con n vectores me alcanza para generarlo Rn. Vamos a ver esta proposición. Nos dice dado un espacio vectorial B y tenemos b sub 1, b sub 2 hasta b sub t vectores en B. Entonces, si el vector u es combinación lineal de esos vectores, vale que el subespacio generado por esos vectores más el vector u es lo mismo que el subespacio generado por esos vectores sin el vector u. Es decir, si el u es combinación lineal de esos vectores, lo podemos sacar y me va a dar el mismo subespacio generado. ¿Cómo lo vamos a probar? Por doble inclusión. Vamos a tomar un vector que esté en este conjunto y demostrar que también está acá, y lo mismo al revés, un vector que esté en este conjunto y probar que está acá. Entonces, si B pertenece a este conjunto, es combinación lineal de todos estos vectores, incluido el u. ¿Sí? Entonces lo escribimos como mu sub 1 por b sub 1, mu sub 2 por b sub 2, más mu sub t b sub t, más mu por el vector u. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, por hipótesis teníamos que u era igual a todo esto. Entonces lo reemplazamos. Y acomodando, ¿sí? Trabajando con la propiedad distributiva, distribuimos acá y agrupamos. Tenemos que b es mu sub 1 más mu por lambda 1, todo por el vector b1. Después tenemos esto por el vector b2 y así hasta el vector bt. Entonces pudimos expresar al vector b como combinación lineal de los vectores b1, b2 hasta b sub t, entonces b va a estar en el generado de. Es decir, probamos que cualquier vector que esté en este conjunto está también en este. Y al revés es más sencillo, ¿sí? Porque si b está en este conjunto, lo expresamos así
Y podemos también decir que es combinación lineal de todos estos vectores más el u, agregándole más 0 por el vector u. Entonces probamos que cualquier vector de este conjunto está también en. Entonces, por doble inclusión, estos dos subespacios son iguales. La observación esta nos dice, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, dice, el resultado anterior nos permite caracterizar subespacios generados por medio de ecuaciones eliminando generadores superfluos. ¿Sí? Esos que sean combinación lineal de los anteriores se llaman superfluos y los vamos a poder eliminar. El proceso de eliminación puede llevarse a cabo en el caso de Rn, ¿sí? Por ejemplo, como tenemos acá, utilizando operaciones elementales, lo que permite obtener un nuevo sistema de generadores a partir del cual el cálculo resulta más simple. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer teniendo en cuenta la proposición anterior? Vamos a borrar, eso si quieren, ¿sí? No es que sea necesario obligatorio, pero vamos a borrar los que sobran, los que sean superfluos, y vamos a generarlos ya con menos vectores. Por ejemplo, acá nos dice caracterizar a este subespacio mediante ecuaciones. Si ustedes quieren, pueden plantear A por este, más B por este, más C por este, más D por este, igual a X y Z y empezar a trabajar. Pero vamos a ver que hay al menos uno de estos que sobra y entonces lo podemos quitar y empezar a trabajar con un conjunto más chico. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Planteamos la matriz que tenga esos vectores como fila, es decir, la matriz formada por 1, menos 1, 1, 1, 2, 3, 0, 1, menos 1, 4, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y le empezamos a hacer operaciones elementales, ¿sí? Hacemos el algoritmo de Gauss. Entonces a la fila 2 le restamos 2 veces la fila 1. A la fila 3 le sumamos la fila 1. Y a la fila 4 le restamos la fila 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la matriz formada por 1 menos 1, 1, 1. Luego nos va a quedar 0, 3 más 2, 5, 0 menos 2, menos 2, 1 menos 2, menos 1. Después, si sumamos, nos va a quedar 0, 3, 2, 1. Y si restamos a la fila 4 a la fila 1, nos va a quedar 0, 2, 0, 0. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? A la fila 3 le vamos a restar 3 quintos de la fila 2. Y a la fila 4 le vamos a restar 2 quintos de la fila 2. Entonces el sistema nos va a quedar las dos primeras filas iguales, y acá nos va a quedar 0, 0, 2 más 6 quintos, que es igual a 16 quintos, y 1 más 3 quintos, que es igual a 8 quintos. Bueno, acá nos va a quedar 0, 0, 4 quintos, y acá 2 quintos. Así que finalmente, si hacemos la fila 4 menos un cuarto de la fila 3 en la fila 4, fíjense que nos queda que 1 menos 1, 1, 1, 0, 5, menos 2, menos 1, esta nos queda igual. Y la última nos queda una fila con todos los elementos nulos. ¿Sí? Cuando ustedes lleguen a eso, lo que significa es que ese vector era un vector superfluo. Es decir, el generado por estos 4 vectores es lo mismo que el subespacio generado por los 3 primeros. O incluso, si quieren, por estos 3. Entonces, después, cuando lo tengan que caracterizar como ecuaciones, que eso se los dejo como ejercicio, va a ser un poco más sencillo trabajar con esos 3 en vez de con esos 4. Ahora, si no lo quieren hacer y ustedes trabajan al principio con los 4, van a llegar exactamente al mismo resultado.